a calcular de esa manera. Únicamente nos vamos a basar en este modelo de la integral, pero obviamente vamos a aplicar una estrategia de modelado. Eso va a ser lo importante aquí. Tampoco vamos a considerar el registro del pozo. Creo que en este caso ni siquiera tenemos registro, que podemos determinarlo con Gardner, pero únicamente vamos a utilizar ese modelo de Gardner para obtener un perfil de densidad que solamente esté basado en la compactación mecánica. Vamos a ver que el perfil de densidad que obtengamos con el modelo de Gardner, a partir de la densidad a partir de la velocidad compresional, eh, va a estar influenciado por las geopresiones, por el contenido de gas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, para efectos de calcular la sobrecarga, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque realmente me va a dar comportamientos de este estilo y así no se debería de comportar la densidad, ¿no? Como estos ejemplos que estamos viendo aquí, que son publicados, o en este caso lo publicó McNeil en el 2017, donde trató de hacer una corrección para varios pozos de una cierta región, ¿no? Creo que de Estados Unidos, por lo que veo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? En primera instancia vamos a entender cómo se debe de modelar o cómo se debería de comportar. Si nos vamos nuevamente a la definición, me dice que es el peso acumulativo de los sedimentos, entonces yo debería de ver un comportamiento así como lo está expresando aquí Bennington en 1969. ¿De acuerdo? Pero para yo poder tener este comportamiento incremental, lo que debo de hacer es una corrección en la densidad de la roca, en donde yo debería de estar viendo el comportamiento de compactación normal en mi densidad de la roca. ¿Cómo se puede ver esto? Obviamente debemos de ver que mi densidad debe de ir aumentando con respecto a la profundidad, porque habíamos dicho que la compactación es esa pérdida de volumen, ¿no? Esa pérdida de porosidad. Y aquí Benito pues realizó un experimento en donde tomó varios pozos de diferentes regiones y graficó con respecto a la profundidad la densidad de la roca de esos puntos, ¿no? Y obviamente, como les había comentado, usualmente cuando hacemos este tipo de análisis experimental nos da una cierta dispersión y por eso manejamos rangos. Entonces, Benetton determinó un límite inferior y un límite superior de los valores que le arrojaban esas densidades de esos distintos pozos, ¿no? Y bueno, esa línea continua de aquí en medio es un promedio de ambas líneas, de donde se tiene ese límite inferior y ese límite superior. Y este principalmente fue desarrollado para pozos del Golfo de México de la parte de Estados Unidos, donde podemos observar que para profundidades de 20,000 pies, aproximadamente son 6,100 metros, tenemos valores entre 2.41 y 2.52, ¿no? 2.43 y 2.52 más o menos, está cuadrando ahí. Entonces, por lo menos nuestros pozos para el análisis de la densidad deberían encontrarse en esos rangos, considerando la compactación normal. Pero observen algo, a pesar de que lo uso en el Golfo de México para pozos marinos, está considerando el nivel cero. Pero aquí en nivel cero, ¿qué valores tiene aquí? Si yo lo extrapolo, tiene valores mayores a 1.9. Entonces, ¿por qué este autor tiene valores menores? Aquí está en PSI por pie, pero este 1.81 son aproximadamente 1.02 o 1.07 más o menos, gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, todo esto está mal, y de acuerdo a ese planteamiento de Aito, por lo menos deberían ser mayores a 1.9. ¿En qué punto? Aquí está tomando como nivel de referencia no desde el nivel de la mesa rotaria, no desde el nivel del mar, sino está tomando como referencia desde el nivel del fondo marino. Entonces, ese cero significa que lo está considerando desde el fondo marino. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? A la profundidad, si está en términos de, como referencia a la mesa rotaria, le está restando a esa profundidad la elevación de la mesa rotaria y le está restando el tirante de agua. Y al restarle eso, obviamente su fondo marino queda con profundidad cero, ¿de acuerdo? Y a esa profundidad cero donde tenemos mi primer capa de sedimentos, tendría un valor
muy cercano. Y no tanto la primera capa, sino sería la segunda capa de sedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando nuevamente de peso acumulativo de los sedimentos, en mi primera capa no tengo peso acumulativo de sedimentos. No tengo más sedimentos por encima de este, entonces yo no puedo iniciar desde ese punto cero, ¿no? Y lo vamos a ver de manera matemática que tampoco nos va a poder dar y nos daría un elemento, un error numérico, ¿no? Por una división entre cero. Entonces, nosotros cuando calculemos y obtengamos un perfil de densidad que únicamente considere la compactación normal, vamos a tener un correcto modelado de la sobrecarga muy parecido a lo que está mostrando aquí, Ben-It. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de la comparación de estos esfuerzos de gradiente de fractura, donde este rojo de aquí hace referencia al modelo de Eaton, a este que tenemos acá, y todos los demás son pozos. Prácticamente este y la verde no tenemos gran complejidad, se ve que tiene ese proceso incremental, pero el error aquí es que no lo tenemos desde la superficie. Y en este caso, para la sobrecarga, sí va a ser importante tenerlo desde el punto superficial, porque estaríamos omitiendo todo este peso acumulativo de los sedimentos. ¿De acuerdo? Y al omitir todo ese peso acumulativo de los sedimentos, entonces también acarreamos un error en el cálculo de la sobrecarga. Y ahora bien, vean este curva azul en donde vemos que por aquí va por encima, se ve más o menos decente y de repente baja y después vuelve a seguir, pero por debajo de esa línea roja que es el modelo de sobrecarga de Benito. ¿Qué podemos observar ahí? Que esa regresión en donde bajó la sobrecarga es porque tiene influencia de las presiones anormales. Y vamos a ver así en nuestro registro de densidad que calculemos con Garner, o bueno, ya lo tienen ahí calculado el de Garner, porque lo utilizaron para calcular las propiedades mecánicas. Vean que tienen en algunos casos ese comportamiento, en este caso de su densidad. En donde tenemos presiones anormales o donde vemos un comportamiento incremental, va a haber un punto en donde esto se va a ir para acá y después va a regresar o después va a subir, no sé, va a variar, pero ya no va a seguir esa tendencia creciente como debería de ser dentro de la densidad de la roca, no la sobrecarga, sino la densidad. ¿De acuerdo? Es porque ahí estamos entrando a una zona de presiones anormales y bueno, ya cuando entremos al tema de presión de poro, vamos a ver por qué se está considerando o por qué se está viendo este efecto. ¿De acuerdo? Por lo pronto únicamente nos va a quedar que solamente vamos a considerar este modelo para compactación normal. Y bueno, más bien este comportamiento típico para compactación normal. Entonces, si yo quiero considerar este modelo de compactación normal o aplicarlo, pues debo de entender qué es la compactación mecánica. Y básicamente se considera, lo que ya les había mencionado anteriormente, la compactación es la reducción de volumen, que en términos de porosidad lo podemos ver de esta manera. Donde en las lutitas, por ejemplo aquí en las arcillas, que sabemos que en las más someras tienen mayor porosidad, van a tener este comportamiento, digamos, exponencial o de ley de potencia con ese comportamiento. Y las arenas van a tener un comportamiento más lineal, como lo está expresando aquí, en este caso de Mouchet, en 1989, pero de igual manera va a presentar esa reducción de la porosidad con respecto a la profundidad. Y por lo tanto, para la densidad, este debería de ir incrementándose conforme se va reduciendo la porosidad. Quiere decir que va a haber más cantidad de materia en un mismo volumen o en el mismo intervalo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y si podemos observar aquí tenemos dos modelos importantes que son modelos exponenciales. Aquí tiene la exponencial, y están en función de dos parámetros principales. Una porosidad al moodline y una densidad o una ρ al moodline. Tiene este parámetro menos c y este parámetro m. Este tiene menos c, ¿por qué? Por esta consideración de la reducción de la porosidad. Y este es positivo, esta M es positiva, ¿por qué? Porque la pendiente va incrementándose con respecto a la profundidad. Y están en función específicamente de esa profundidad.
¿De acuerdo? Ahora bien, ya entendemos un poco cómo está esta situación de cómo debería de comportarse. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en los registros? Aquí tenemos caso de un pozo donde tiene esta curva rosa, es el registro de densidad. Esta curva azul es la densidad calculada con el modelo de Gardner a partir de la velocidad compresional de este mismo pozo. Y observamos que tienen un comportamiento muy parecido, salvo aquí en esta, donde observamos alguna diferencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con esas consideraciones del diámetro del agujero, de la calidad del agujero, de los fluidos contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no podemos considerar esa densidad para el cálculo de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque vemos que está influenciada. Y podemos verlo aquí. ¿Qué pasa si yo considero esta curva o este registro azul, que es el modelo de Gardner? Podemos observar que tiene este comportamiento, ¿no? Este comportamiento creciente de la densidad, perdón, sí, de la densidad con respecto con la profundidad. Algo que yo estoy viendo aquí. Se está asemejando esto, pero hasta aproximadamente a 1500 metros, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Qué ocurre a partir de ese punto? Que se vuelve a reducir la densidad. Quiere decir que hay un aumento de la densidad en ese punto. Por lo tanto, ahí yo ya no puedo considerar esta regresión para el cálculo de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque ya está afectado, en este caso, por el represionamiento de los fluidos, es decir, por un desequilibrio en la compactación normal. Ya no existe compactación mecánica normal en este punto, por lo tanto yo ya tendría que modelarla para tener un comportamiento típico, como lo muestra Ben Eaton. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos hacer esto? Ya les había mencionado, y de hecho lo mostramos anterior, con un modelo de ley de potencias o un modelo exponencial como el que tenemos aquí. Este es modelo exponencial por esta x, y este es modelo de ley de potencias, ¿de acuerdo? Podemos calcular algo como esta curva negra. Esta curva negra me va a estar representando el comportamiento típico de esta densidad del pozo si todo se estuviese compactando normal, si todo tuviese una compactación mecánica normal, ¿de acuerdo? Entonces, sí nos va a servir Gardner para la primera sección donde veamos ese aumento de la densidad, pero ya donde veamos esa reducción o esa regresión de la densidad, nosotros ya no la vamos a considerar, y por lo menos para esa primera parte vamos a tratar de calibrar este modelo que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que se calibra? Esta densidad de smooth line y este parámetro M, porque la profundidad pues obviamente va a ser variable en este sentido, ¿no? Y estos sí los podemos modificar, estos valores constantes los vamos a modificar. Pero también existen otros tipos de compactación, ¿de acuerdo? No solamente la compactación mecánica. Y hay que tenerlo en cuenta porque, sobre todo en la parte de los carbonatos, vamos a ver que en los carbonatos, creo que viene aquí, de hecho, si se dan cuenta, aquí, en esta sección, podemos observar que ya a partir de este modelado de la compactación mecánica normal que debería seguir este comportamiento, observamos un aumento considerable de la densidad, quiere decir que son rocas muy densas. Y es que en este caso ya sobrepasaron su proceso de compactación mecánica y vino una compactación distinta, en este caso una compactación más mecánicamente, únicamente. ¿Me escuchan? Ahí por ahí escuché allí. Sí, sí se escucha, profesor. Ah, ok, Sí, sí se algo escucha. raro por ahí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se empiezan a disolver estos granos y ya no es producto por esa compactación mecánica, sino ya se empiezan a disolver, se empieza a generar. Aquí tenemos inicialmente esa compactación mecánica, llegó a su límite, ya está este contrato grano y grano, y de repente ya empieza a haber una disolución de esos granos que se empiezan a, a diluir y empiezan a rellenar ese espacio poroso, ¿de acuerdo?
aumentando más la densidad. ¿Por qué? Porque la porosidad casi se va haciendo nula, y podemos ver ese aspecto muy importante de los carbonatos que tienen porosidades muy bajas, en este caso porosidad primaria, ¿de acuerdo? No vamos a considerar las fracturas hasta el momento, pero en términos de la porosidad de primaria se va a reducir considerablemente. Y es por eso que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, en este tipo de pozos, vemos un aumento considerable o sustancial aquí de la densidad, que tampoco debe de ser considerada. ¿Por qué? Porque este es un modelo. ¿Dónde lo pondré? Yo creo que me voy a basar acá. Este de aquí es un modelo mecánico, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es un modelo mecánico? Porque está basado en la parte de la mecánica vectorial o la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Si nos vamos al fundamento de fuerza es igual a masa por aceleración, y yo sé que el peso de algún objeto, ¿a qué es igual? En este caso viene siendo como un esfuerzo, ¿no? ¿De acuerdo? Y en este caso vamos a ponerle así como signo, para que no se confunda. Este esfuerzo vertical que va a estar generando ese peso acumulativo va a ser la fuerza sobre unidad de área. Esfuerzo vertical es igual a fuerza sobre unidad de área. ¿Qué pasa aquí? Si sustituyo ese esfuerzo vertical, que es una fuerza por unidad de área dentro de la parte de la mecánica clásica, entonces quedaría como masa por aceleración entre área. ¿De acuerdo? Y aquí, si yo lo paso en términos de densidad, ¿a qué es igual la densidad? Densidad es igual a... Masa sobre volumen. Exactamente. Si yo aquí despejo la densidad, en este caso nos quedaría... yo creo que este lo voy a cambiar. Lo voy a poner aquí arriba. La densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Por lo tanto, la masa es igual a densidad por volumen. Si yo lo sustituyo aquí, me quedaría la densidad por el volumen, por el área, perdón, por la aceleración entre el área. Que esto también sería igual a la densidad por el volumen, lo podemos representar como el área por la longitud, por la aceleración entre A. Entonces, aquí con este se va, nos queda la densidad, nos queda la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, la constante G, que vale 9.81, y tenemos esta longitud L, que se refiere al espesor, y en este caso, en términos de integral, la diferencial de Z, o en términos de sumatoria, el espesor aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como nos estamos basando en un modelo matemático que viene de la mecánica clásica, yo no puedo meter otras cuestiones químicas, biológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando únicamente de la mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero involucrar el tema de la compactación química dentro de un modelo mecánico, también voy a tener errores en la predicción de la sobrecarga. Esa es una de las limitaciones que tenemos aquí dentro de este modelo. Si queremos ver esta sobrecarga por la compactación química, entonces tendríamos que buscar otras alternativas, ¿no? La cual, pues, para fines ya prácticos, utilizamos esa consideración de este modelo mecánico. ¿Por qué? Porque estamos calculando la geomecánica, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento mecánico de la roca, a esos procesos mecánicos que están siendo afectados en la roca. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, esto sería como irrelevante, y por eso no se considera o no se va a considerar para el cálculo de la sobrecarga, y por eso lo vamos a corregir también en esta parte por este modelo de ley de potencias. ¿De acuerdo? Entonces, ya un caso aplicado, tenemos aquí como por ejemplo, nuevamente tenemos la sobrecarga modelada por Eaton,
Y aquí tenemos ya un caso práctico, tenemos esta, creo que no se ve bien, espero se pueda observar bien, pero tenemos esta curva aquí continua, que me hace referencia a la sobrecarga, y si se dan cuenta, no está iniciando en valores menores a 1, ¿no? O cercanos a la presión de poro, sino está iniciando al valor aquí de mi densidad del primer sedimento en este punto. ¿Cómo puedo yo encontrar este valor de la densidad en mi primer metro? En este caso del fondo marino, hay que señalar eso. Pues prácticamente puedo generar, si yo lo tengo, supongamos que este registro se encontraba nada más hasta 600 metros, yo puedo generar una proyección, ¿no? De esta línea, la proyecto y debería de más o menos cuadrar y decir, pues por lo menos debería de entrar en el fondo marino con esta densidad. Y con eso ya darle un valor a tu densidad al modline. ¿De acuerdo? Es la cuestión y es lo que estamos observando en este modelo geomecánico, donde tenemos la presión de poro, la sobrecarga y tenemos este gradiente de fractura, ¿no? Pero ya se observa una mejora en la sobrecarga. Y aquí tenemos otros ejemplos en donde realmente pues no está convergiendo e incluso tiene valores muy variables, incluso estos que son muy bajos, que no están representando esta cuestión que está mostrando Benito, ¿no? Que ya habíamos platicado anteriormente. Y ahora bien, en la parte práctica, ¿cómo lo podríamos corroborar? O bueno, ustedes se preguntarán, ¿eso está ya comprobado? Aquí, en conjunto con el doctor Velázquez, hemos realizado aquí un estudio referente a ese comportamiento, ¿no? ¿Cómo afecta considerar el registro dentro de ese modelo de la integral, ¿no? Este modelo de la integral es el que no está considerando el tirante de agua. Entonces, observen bien aquí. Esta línea dispersa es mi registro de densidad. Esta línea verde, continua creciente, es mi modelo de Eaton. ¿De acuerdo? Es el modelo, el nomograma de Eaton, ese que tenemos aquí dibujado. Este rojo. Y esta curva color como magenta o rosa es la sobrecarga calculada a partir de ese registro de densidad, sin considerar el tirante de agua. Entonces podemos observar que aquí en un inicio está disminuyendo la sobrecarga, después aumenta, después aquí como que disminuye un poco y después aquí va aumentando. ¿De acuerdo? Pero observen, aquí se encuentra por arriba y de repente aquí se encuentra por abajo de este dato y tiene esa condición de sube y baja, ¿no? Y ahora bien, pueden decir, estos datos son correctos, ¿no? Así se debería de comportar, ¿no? O así me lo está dando el modelo. En la mayoría de los casos así es como se justifica, ¿no? Porque así está el modelo y así me lo está dando. Pero realmente me está representando en la geomecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, ese mismo pozo, ya calculada la presión de poro. Aquí tenemos esta sobrecarga que tenemos acá. Y tenemos calculado el gradiente de fractura. ¿Y qué podemos observar? Ah, bueno, este de aquí también, este de aquí es la densidad de lodo, con la que se perforó este pozo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué pueden observar ustedes, sobre todo en esta región que estoy marcando? ¿Qué ven ahí? Que ya está El fracturado. lodo causó la fractura. A partir de 2500 más o menos hasta el fondo del pozo, ¿no? ¿Ustedes creen que pudo ser posible que hayan perforado ese intervalo con pérdidas de esa magnitud? Obviamente no, porque es un intervalo muy grande, casi son 2000 metros de pura pérdida, e incluso no se encuentra ni siquiera ya casi pegado al esfuerzo de sobrecarga. Están muy arriba de ese gradiente de fractura. Por lo tanto, no es porque la densidad de lodo esté sobrediseñada, porque es la que se utilizó para perforar este pozo. Es un análisis post-mortem. Entonces, lo que quiere decir que mi modelo geomecánico, mi modelo aquí de la sobrecarga, no está funcionando para predecirme la geomecánica de este pozo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo considero aquí el tirante de agua. Vean, aquí estoy considerando este pequeño tirante de agua y vean cómo me genera esta pancita de aquí en mi densidad.
Obviamente estoy considerando el tirante de agua y aparte estoy considerando este registro de densidad. Observen aquí toda esta área roja, quiere decir que es la subestimación de mi sobrecarga y todo incluso se encuentra coloreado de rojo, ¿no? Se observa que tiene ya una tendencia creciente, podemos decir que se ve más representativa que esta, pero ¿qué es lo que ocurre ya cuando lo paso aquí a mi modelo geomecánico? Y vuelvo a calcular la presión de poro y mi gradiente de fractura. Que me está subestimando aún más mis valores de sobrecarga. ¿Por qué? Porque ahora la densidad de lodo, esta de aquí, que se utilizó para perforar este pozo, está sobrepasando ya mis tres esfuerzos principales. En este caso, mi esfuerzo vertical, mi esfuerzo horizontal y mi esfuerzo horizontal menor, ¿no? Que es esta gradiente de fractura. Entonces, si no puede ser posible con el caso anterior, mucho menos hubiésemos llegado al objetivo, ¿no? Que déjeme decirle que tuvo varios sidetracks, pero no referentes a estas condiciones de aquí, ¿no? Entonces, esto está subestimando, y si yo considero el tirante de agua, vean, todas mis líneas empiezan a converger en esta parte somera a mi, a mi densidad a mi densidad del agua normal, de 1.03 o 1.02. ¿De acuerdo? Y a ustedes les puede causar incertidumbre, por ejemplo, cuando estén haciendo sus asentamientos, van a ver que uno va a estar asentado hasta por acá, y aquí van a tener el conductor, ¿no? Pero si consideran aquí y trazan la vertical, ya deberían de tener problemas aquí de pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una densidad equivalente de circulación, porque esta es la densidad de lodo estática, pero cuando ya se pone a circular, aumenta ligeramente, un 5, 10% ya lo mucho, debería de ser, esta densidad de lodo, ¿no? Por lo tanto, en un análisis de asentamientos, este modelo ya no estaría cumpliendo en esta parte superficial. De hecho, creo que lo habíamos comentado en la primera sesión. Eso es muy importante aclararlo y señalarlo, y es la principal razón de por qué no debe de considerarse el tirante de agua. Me subestima los valores de sobrecarga y para este tipo de pozos con presiones más altas, no me cuadra, sobre todo con esa evidencia que viene siendo mi densidad de lodo. Mi densidad de lodo no la puedo modificar porque es con la que se perforó el pozo, porque estoy haciendo un análisis post-mortem. Y eso es muy importante. Ustedes, antes de realizar la geomecánica al pozo nuevo que se va a diseñar, ustedes deben de realizar la geomecánica a los pozos de correlación para ajustar y calibrar los modelos que se van a ocupar dentro de esta región. Estos modelos geomecánicos deben estar calibrados para posteriormente ocuparse en la localización. Entonces, aquí se pregunta, ¿sí, adelante? Tengo una pregunta. Sí, dime, gordo. ¿Algún estudio que han demostrado esto, pero por decir para aguas profundas y tienen el mismo comportamiento? Incluso se agrava más. ¿Por qué? Porque vas a observar que entre más aumente este tirante de agua, más pequeño se va a hacer esta área. Es decir, esta área ya estaría como más o menos así, más pequeña. Por eso dicen que conforme te vas yendo a aguas profundas, haces pozos más robustos porque tienes una ventana operativa muy, muy estrecha. Pero básicamente ahí tiene que ver mucho esta cuestión del mal cálculo o la mal consideración de la densidad, de la sobrecarga. O el mal cálculo de la sobrecarga en ese tipo de pozos, por considerar ese tirante de agua. Ok, de acuerdo. Sí. Bueno, nada más para ver si lo tenían así como que representativo. Exactamente, y te vas a dar cuenta que en esos pozos, en los de aguas profundas, menos va a coincidir sus asentamientos que están definiendo con esta parte de su ventana operativa, ¿no? O en caso de la densidad equivalente, tampoco va a cuadrar ahí, van a tener densidades más altas que si la proyectas hacia arriba en el agujero descubierto de esa etapa que tuvieses, va a intersectar antes de llegar al asentamiento previo y estaría simulando ahí, de acuerdo a ese modelo geomecánico, una fractura, ¿no? Que pudiese verse como un probable evento de pérdida, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque lo que está mal aquí es su modelo geomecánico y de hecho ellos se dan cuenta, ¿no? En esa parte. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
nosotros no vamos a utilizar este modelo que considera el tirante de agua, no vamos a considerar el registro de densidad, vamos a considerar, sí, el modelo de la integral, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizarlo de una estrategia, de una manera diferente, utilizando una cierta estrategia, ¿de acuerdo? Donde debemos de entender en primera instancia cómo normalizar la densidad de la roca. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahorita ya tenemos aquí al modelo de Gardner. Perfecto. Nosotros tenemos nuestro modelo de Gardner de densidad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a aplicar con un modelo exponencial o ley de potencias. Tenemos aquí esta exponencial, este ley de potencias y tenemos este ley de potencias modificado, que es el que nosotros vamos a ocupar. Ahí anótenlo. Este es el que nosotros vamos a ocupar para calcular esta línea roja. Y posteriormente la vamos a proyectar o la vamos a encimar con su registro de densidad obtenida por Gardner. ¿Y qué es lo que debemos de hacer inicialmente? En primera instancia, identificar aquella zona en donde tengamos ese incremento o ese comportamiento de compactación mecánico normal, como es este intervalo, ¿no? Vemos aquí que conforme se va profundizando, se va aumentando la densidad. Por lo tanto, va reduciendo la porosidad. Es una compactación mecánica normal. Perfecto. Aquí veo esta regresión. Esto yo ya no lo considero. Y con mi modelo, esto que tengo aquí, por lo menos me debe de trazar el comportamiento hacia el fondo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes se preguntarían, perfecto, ya me está cuadrando esta parte somera, pero ¿qué pasará con esta parte de aquí abajo? ¿Cómo podría calibrarlo? Como vamos a trabajar, o la mayoría de los pozos en las que vamos a trabajar son pozos del Golfo de México, yo puedo basarme en el estudio que realizó Benito y decir que por lo menos, si yo trato de proyectarlo a más o menos a 20,000 pies o a 6,100 metros, debería de encontrarse en estos rangos, y es en donde más o menos yo trataría de ajustarlo. O más o menos ver la profundidad y hacer un equivalente, ¿no? Si más o menos se encuentra a 10,000, más o menos hacer ahí el tomar el rango, ¿no? De estos valores. Pero aquí lo ideal siempre sería como que extrapolarlo hasta los 6,100 y tomar estos rangos, ¿no? Que están aquí interviniendo. Es más, yo siento que es complicado tomar un rango ya más acá arriba que a los que tenemos aquí ya directamente con la escala, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a calibrar nosotros esta parte de aquí. Por lo menos deberían de caer en esos rangos de 2.43 a 2.45 para pozos marinos del Golfo de México. Para nuestros pozos terrestres, vamos a ver que de repente eso no va a cumplir porque los pozos terrestres van a tener una mayor densidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya son rocas más viejas, más compactas y ya se encuentran ahí temperezadas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los pozos marinos, ahí se están depositando constantemente, entonces tenemos rocas más recientes, ¿de acuerdo? Con una mayor porosidad, menos compactación. Entonces, por eso, en la mayoría de los perfiles del pozo, en términos de densidad, va a tener menor densidad. Pero sí se va a ver ese incremento de densidad. Y en los pozos terrestres también se va a ver ese incremento de la densidad, pero ya vamos a tener rocas más compactas, ¿no? Porque sabemos que en pozos terrestres tenemos rocas más viejas aflorando en superficie, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra estrategia de modelado. Vamos a partir del modelo de Gardner, identificar esta zona, y a partir del modelo de Trogot, que es este modelo de ley de potencias modificado, tratar de ajustar estos parámetros para obtener un valor de densidad Almut line, un valor de K. Bueno, este K nosotros lo vamos a manejar como 0.01, este va a ser constante, va a ser fijo, y lo que sí vamos a determinar también es M. Nuestra incógnita aquí sería cuál es M y cuál es la densidad Almut line. Y cuando me refiero a densidad Almut line, me refiero al valor en el fondo marino o al nivel del terreno para pozos terrestres. En este caso, este punto aquí, si estoy considerando un pozo terrestre, si tengo un pozo marino y este está como referencia al Kelly Bushing, en este caso tendría que marcar aquí mi fondo marino y mi densidad Almut line sería este punto de acá. ¿De acuerdo?
Es ese valor. ¿Y cómo lo determinamos si no tenemos el registro completo? Ya les había mencionado, se genera una proyección. Así podemos hacerlo ahí a ojo de buen cubero y más o menos seguir, ¿no? La tendencia. Sigue así, sigue así. Pues más o menos yo diría que mi densidad va a iniciar con un valor de 1.90 y tantos, ¿no? Perfecto. Una vez que ya hice eso, ahora ¿cómo calculo la sobrecarga? Bueno, para el cálculo de la sobrecarga, lo que se tiene es un modelo que considera esta densidad de la roca, se introduce a este modelo de la integral para calcular la sobrecarga y se resuelve, lo que nos daría este modelo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este modelo de Tragot, esta ley de potencias que mostramos anteriormente, se resuelve, se mete dentro de la integral, se sustituye por esta densidad de la roca y se resuelve. Y obtenemos este modelo DBC, así lo vamos a nombrar, modelo DBC, que está en función, si se dan cuenta, de la gravedad, de la densidad al line, de este parámetro K, de este parámetro M, ¿no? Aquí está la M. Que son los parámetros que yo ya debo de tener previamente calibrados a partir de este gráfico de densidad de registro, calibrando la densidad del registro con la densidad de método de Tragot. Y posteriormente, una vez que ya lo tengo calibrado, ya puedo calcular el modelo de la sobrecarga con el modelo DBC, porque ya sé cuánto vale esta densidad al line, ya sé cuánto vale esta K y ya sé cuánto vale esta M. ¿Por qué? Porque ya lo determiné anteriormente aquí. Lo determiné y lo calibré con el modelo de Tragot. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, le pongo algunos valores típicos con los que ustedes pueden iniciar, en este caso para la densidad al line, para la constante M, y creo que principalmente esos dos, que son los que tienen un rango amplio de variación, ¿no? Pueden iniciar con 1.96 para pozos marinos y 2.1 para pozos terrestres y de ahí empezar a modificarlo, ¿no? No rigurosamente son estos valores exactamente, sino podrían empezar con ese y empezar a subir o bajar este valor. Y lo importante es que calibre y quede algo como esto, ¿no? No podríamos aceptar una densidad que vaya por acá. ¿Por qué? Porque ya no me está representando lo que estoy viendo en mi registro de densidad. No podría considerar uno que vaya por acá abajo porque tampoco me estaría representando. ¿De acuerdo? Debe de comportar o pasar por lo menos en donde vea el comportamiento de aumento de la densidad con respecto a la profundidad en este intervalo. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí, adelante? Por ejemplo, en esa imagen que aparece del lado derecho, el registro color azul representa la densidad y el otro color rosita, ¿ese qué representa, decía? Les había comentado que este rosita es el registro de densidad y este registro azul es la densidad obtenida con el modelo de Garner. ¿De acuerdo? Usualmente nos vamos a basar más en ese modelo que obtengamos de Garner. ¿Por qué? Porque en ocasiones el registro de tiempo de tránsito lo tenemos más completo en la mayor parte del intervalo. Y aparte porque es menos quisquilloso que ese registro de densidad, ¿no? Que de repente por ahí algunas cuestiones de las condiciones del agujero, pues tenga este tipo de detalles que no puede identificar, ¿no? ¿Cuál es mi tendencia normal de compactación? Por ejemplo, si yo me enfocara únicamente en ese registro rosa, pues prácticamente todo se ve como si estuviera de esta manera, ¿no? Voy a cambiar de color. Como si estuviera todo así, ¿no? Incluso hasta parece que va al revés, ¿no? Pero realmente no debería de comportarse así, de acuerdo a la definición. Esa compactación mecánica normal debería de ir incrementándose con respecto a la profundidad. Por eso nos va a ayudar mucho este modelo de Garner para calcular esa densidad normalizada, esta línea negra que tenemos aquí, que la calculamos con este modelo de Tragot. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí quedó más claro? Sí, sí, quedó claro. La zona verde que aparece en la más abajo, ¿esa qué representa o no representa nada? ¿Esta verde de aquí? Sí, No, de hecho es otro tipo es el mismo modelo de Tragot, pero ahí con un coeficiente diferente. ok, profesor, está bien. Perdón, modelo de Garner con otros coeficientes ahí distintos, ¿no? Este no lo presten atención, nada más quédense con el rosa y con el azul, que son los correctos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí,
¿qué es lo que va a hacer? O sea, ya tenemos el modelo, sabemos cómo calcular la densidad normalizada con este modelo de Trogot, sabemos que debemos de calibrar esos datos para que pasen por la tendencia normal de compactación que observo en mi registro del modelo de Garner, por ejemplo, que obtuve con el modelo de Garner. Y posteriormente, ya una vez calibrado, aplico este modelo de BC. Y ahora bien, ¿eso me dará buenos resultados? Bueno, siguiendo el análisis que realizamos anteriormente, podemos observar que esta línea verde que tenemos aquí se parece mucho a esta línea negra que tengo acá, ¿no? No hay mucha diferencia. Incluso en las dos se ve ese comportamiento incremental. La línea verde me representa el nomograma de Eaton y la línea negra me representa la sobrecarga calculada con el modelo DBC. Y esta línea rosa me representa la densidad normalizada o la densidad considerando únicamente el comportamiento de la compactación mecánica normal. ¿De acuerdo? Y ahora bien, ¿eso me daría buenos resultados? Se volvió a expresar en este modelo geomecánico donde tenemos la sobrecarga, el gradiente de fractura y la presión de poro y bueno, nuevamente la densidad del fluido de perforación que se utilizó para perforar este pozo. ¿De acuerdo? Y a ustedes aquí, ¿qué podrían observar? ¿Qué es lo que verían en este caso? ¿Alguna idea? ¿Puedo participar? Sí, adelante. Ok, bueno, pues estamos Adelante, viendo que la presión de poro está sobrepasando la densidad con la que se está perforando y de igual manera estamos, se puede decir que fracturando en una parte de los 2500 metros, ¿no? Exactamente. ¿Y eso puede ser posible? Pues en teoría, ¿no? En En teoría teoría sí, no. ¿no? Exactamente. Que, Pero aquí hay que ver, ¿alguien quiere participar? Creo que lo interrumpí, perdón. no, disculpe, usted termine, Inge. No, no, adelante, participa. Bueno, es que a comparación del ejemplo anterior en el que estaba tomando en cuenta exactamente ese, pues ya era demasiada profundidad en la que se estaba teniendo pérdida de fluido en comparación de este nuevo modelo. Exactamente. Aquí lo importante es seguir esos eventos. Aquí el único evento que tenemos es esa densidad real de lodo, ¿no? Con el que se perforó. Y siempre va a ser como nuestro evento principal que nosotros vamos a seguir. Es decir, vamos a cuadrar o calibrar los modelos geomecánicos para que me describan el comportamiento de esta densidad de lodo. ¿Y qué podemos observar? Aquí iban incrementando la densidad, aquí la incrementaron aún más, posiblemente porque aquí tenían una presión de colapso mucho más alta. No la plasmé aquí, pero más o menos iba así. ¿De acuerdo? Por aquí la presión de colapso iba por acá y por acá se reducía. ¿Qué podemos observar aquí? Iban incrementando la densidad, aquí lo mantuvieron constante, de repente vemos que está la presión de poro por encima de esa densidad de lodo, pero en donde vemos ese cambio ahí de la variable donde la presión de poro es mayor que la densidad de lodo, observamos que inmediatamente también incrementan la densidad de lodo, que puede ser un indicio a que pudieron tener ahí alguna manifestación o algún problema de inestabilidad, porque también el colapso estaba alto ahí. Entonces, al tener ya sea un problema de estabilidad o una manifestación de gas, etcétera, o alguna gasificación, decidieron incrementar y un incremento considerable de la densidad de lodo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué observamos aquí? Incrementaron y ya mantuvieron en este sentido. Aquí volvieron a incrementar. En este incremento sobrepasaron el gradiente de fractura, lo mantuvieron en un momento constante, pero posteriormente decidieron reducir esa densidad de lodo, porque posiblemente se dieron cuenta que estaban perdiendo lodo, se estaba filtrando ahí el lodo o estaban fracturando la roca y estaban perdiendo toda esa cierta cantidad de fluido de perforación y posteriormente decidieron mantenerlo ahí.
¿de acuerdo? Y prácticamente pues se mantuvo ya constante, ¿no? No hubo tanta variación. Entonces, si te das cuenta ahí, Eduardo, ya como que ya me está describiendo esos eventos que yo veo en esos incrementos y decrementos de la densidad de lodo, cosa que no se ve en estos ejemplos, ¿no? Porque todo está por encima. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Y esa es una pregunta interesante porque tú podríamos decir que no está cumpliendo porque está pasando, eh, porque está sobrepasando aquí mi presión de poro a mi densidad de lodo y aquí todavía sigue por encima, ¿no? Y dice, no, pues tampoco vale porque no me está representando. Pero ya viendo cómo se estuvo comportando la densidad en esos intervalos, precisamente antes y después de ese cambio ahí de la magnitud, podemos observar que por lo menos aquí esa densidad de lodo gráficamente me está diciendo que sí pudieron haber presentado ahí un problema con esa presión de poro, por eso decidieron incrementarlo y con esa pérdida ahí, con esa llegada al gradiente o sobrepasando ese gradiente de fractura, tuvieron que reducir, ¿no? Prácticamente ahí hay que cuidar esos detalles y con eso básicamente podemos eh, resaltar el trabajo que estamos haciendo y justificarlo más que nada, porque eso es lo importante aquí. Aparte de tener todos tus modelos mecánicos, justificar por qué estás considerando esos parámetros y todo eso pues se da con lo que realizaste de tus pozos de correlación. ¿De acuerdo? Porque en tus pozos de correlación encontraste algunas manifestaciones de gas, algunos eventos de estabilidad del pozo, inestabilidad del pozo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo colapso, resistencias, y todo eso pues lo tendríamos que trasladar al nuevo pozo, ¿no? Y para ello pues tendrías que generar estos modelos de los pozos de correlación en donde describas y pongas todo el detalle referente a los problemas que pudiesen ocurrir en ciertas profundidades, ¿no? ¿Preguntas referente al tema? No, profesor. Profe, una pregunta. O sea, ¿hay mucha diferencia cuando se abordan, por ejemplo, yacimientos convencionales a los no convencionales en este tipo de metodología? Ya hablando en términos de yacimiento, básicamente aquí nosotros cuando realizamos modelo geomecánico, para la sobrecarga, pues sí, únicamente todos van a tener ese comportamiento de la compactación mecánica. Y en todos, aunque sean yacimientos, vamos a considerar únicamente cómo se debe estar compactando normalmente esa roca. ¿De acuerdo? Lo voy a regresar aquí un poquito, tomando en cuenta este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tal vez aquí tenemos en estos carbonatos nuestro yacimiento, pero yo no voy a estar considerando esa densidad de la roca, sino voy a estar considerando la densidad normalizada, esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a escribir mejor todo el perfil o todo el modelo geomecánico. Entonces, sí, prácticamente lo aplicaremos para todas las secuencias que estamos atravesando hasta nuestro objetivo. Y algo muy importante va a ser cuando ya veamos o entremos al tema de presión de poro, donde vamos a ver que únicamente como que vamos a estar limitados a un cierto tipo de litologías. Y de hecho, en este caso, principalmente, donde podemos determinar la presión de poro, de una vez lo adelanto, serían las lutitas. Ya después platicaremos por qué nada más en las lutitas, pero si queremos pronosticar la presión de poro con los modelos actuales en arenas, con diferentes fluidos contenidos gas, aceite, o carbonatos, ya sea con objetivo comercial o no, no podemos determinar o predecir, mejor dicho, la presión de poro sin que exista una incertidumbre considerable. Y esto tiene que ver principalmente por los orígenes. Entonces, en algunos casos sí vamos a tener ciertas limitaciones. Hasta el momento, para el cálculo de las propiedades mecánicas y para la sobrecarga, pues va a ser para todo el perfil del pozo y no tendríamos que identificar así, principalmente para este de sobrecarga, el tipo de litología, ¿no? Simplemente identificar cómo sería la compactación mecánica normal. Y tiene que ver porque aquí lo estamos considerando como un conjunto, es decir,
una sumatoria, es decir, para la litología de las lutitas que tengo por encima de estas arenas, se está viendo afectada y va incrementando cada vez más la sobrecarga únicamente por el proceso mecánico, ¿no? Por ese contacto grano-grano, por ese esfuerzo entre grano y grano, no por la disolución de los granos o por otra cuestión que no sea debida a un proceso mecánico, ¿de acuerdo? Para las propiedades mecánicas, pues sí debemos identificar ahí las litologías, porque con ello nosotros vamos a poder describir si esa litología es frágil, dúctil, etcétera, ¿no? Y en el yacimiento, pues va a depender también del tipo de fluido, ¿no? Si es aceite, gas, también le va a dar una cierta característica a las propiedades mecánicas, ¿de acuerdo? Gracias. ¿No de qué? ¿Alguna duda adicional que tengan? Sí, que yo la verdad no entendí muy bien cómo hacer el ajuste de la densidad. Este ajuste de la densidad. Sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Voy a borrar aquí. Nosotros vamos a tener inicialmente esta densidad de Gardner, de hecho ya la tienen ustedes. Posteriormente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a considerar este modelo que tienen aquí y le van a dar un valor inicial a esto. Por ejemplo, de los recomendados que tengo aquí, pueden iniciar con 1.96 y pueden iniciar con 0.3. Aquí le ponen 1.96 y este va a ser 0.3 y este pues es constante. Aquí dice que manejemos un valor de 0.01. Ok. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con esos valores, pero nos vamos a dar cuenta que nos va a dar con 1.96 algo por acá, ¿sí, no? Y aquí te preguntaría, ¿eso me está describiendo el comportamiento de la compactación mecánica que observo en mi registro de densidad? No. ¿Qué tendría que hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Para que cuadre. En primera instancia, lo que podríamos hacer es incrementar la pendiente a esto, ¿no? Modificando esta M. Inicialmente le dimos un valor de 0.3. Vimos que no funcionó. Ahora le voy a dar un valor de M igual a 0.4. Y vamos a ver un punto, pero va a incrementar esa pendiente, ¿no? Más abajo vamos a ponerla. Ahí está. Esto me describe, si no me describe, no lo puedo considerar y así tengo que yo ir tratando de calibrar de acuerdo a mi densidad de registro. También, si esta densidad de lodo, una vez que ya está pasando por aquí, veo este comportamiento así, pues como tal aquí ya no me estaría describiendo esta zona, ¿no? Tendría que incrementarlo un poco y más o menos darle este comportamiento que veo en mi línea roja. Tal vez ahorita a un inicio les cueste trabajo estar ahí jugando con estos valores de M y de la densidad azimuth line, pero ya con la práctica ustedes ya van a ir identificando cuáles serían esos valores más aproximados, ¿no? Así de manera gráfica. Ok. Sí, gracias, Inge. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra duda adicional que tengan? Yo, profe, tengo una duda. Sí, adelante. En la gráfica que ahorita está proyectando la línea roja, ¿qué dato sería? Bueno, ¿qué se graficaría con esa línea roja? Con esta línea roja. Esa es nuestra densidad normalizada. Es obtenida a partir de este modelo. Ah, ok, que ese modelo dijo que era el de potencias y era el modificado, ¿verdad? El ley de potencias modificado y es se conoce como el modelo de Tragot. Aquí en 1997 él publicó este modelo para calcular esta densidad normalizada, que considera únicamente esa compactación mecánica. Esa línea roja sería la densidad normalizada con ese modelo y lo que está en azul sería, por así decirlo, el registro de la densidad que tenemos, pero por Gardner. Exactamente. Ese sería nuestro modelo de densidad por Gardner. ¿Por qué? Porque principalmente el modelo de Gardner, como está en función de la velocidad compresional o del tiempo de tránsito compresional, se ve más claro ahí el comportamiento de la compactación mecánica, es decir, este intervalo de aquí a acá, donde vemos este incremento de la densidad. Entonces, nuestra densidad normalizada lo que tiene que lograr es que esa curvita pase por
la mayor cantidad de puntos, pero con las densidades más grandes, ¿no? Porque no se tiene una referencia. No con las densidades más grandes, sino en donde tú identifiques, y sobre todo esta de la parte somera, donde tú identifiques que tienes ese comportamiento creciente de tu densidad. No importa si tu densidad de otro pozo viene por acá, mientras siga ese comportamiento creciente, es tu zona de compactación normal. Pero en donde donde ves que empieza a bajar, aquí ya no lo consideras y por lo menos tus datos deberían de pasar ya en este caso por aquí. Bueno. Y ya no consideras. Ok, es como en ese ejemplo que se normalizó en donde está creciente, ¿no? La línea roja. Exactamente. Okay. Y el modelo de potencias, pero el que no está modificado por ahora no se utiliza para nada, ¿verdad? No, podemos utilizar, ustedes pueden llevarlo a la práctica y utilizar, por ejemplo, este modelo exponencial, este modelo de ley de potencias, y compararlo con el que vamos a usar nosotros, que es este modelo de Traut o ley de potencias modificado. Y hacer la comparación prácticamente aquí no debería de cambiar mucho. Obviamente, pues sí nos daría alguna variación. Por ejemplo, este iniciaría por acá y nos daría ya algo por aquí, sí. Otro iniciaría como que más, con una pancita mayor, etcétera, ¿no? Utilizando mismos parámetros. Pero ahí habría algunas, pocas variaciones, pero me estarían asemejando más a una sobrecarga real, ¿no? A ese peso acumulativo de los sedimentos. Ok, muchas gracias. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Algún otro dato adicional que tengan? Perfecto. Profe, ¿Sí? una pregunta. Bueno, por ejemplo, si tuviéramos en Predict o en Petrel, más en Predict, ahí para calcular la tendencia normal de compactación, ¿qué ecuación se ocuparía? O bueno, ¿qué fórmula? Bueno, eso lo vamos a ver dentro del tema de presión de poro, pero ocupamos un modelo exponencial, que es el modelo de ATI. ¿Y ya no sería igual que esto? Sería un modelo que tiene más o menos unas características como estas. ¿De acuerdo? Pero ya lo vamos a ver referenciado a... de hecho, es un modelo exponencial como este. Pero en lugar de considerar la densidad, sería considerando el tiempo de tránsito, o la resistividad, o algún otro registro indicador de porosidad. ¿De acuerdo? Y la sobrecarga, sería sería lo mismo, ¿no? Y la sobrecarga, en este caso, para este de aquí, yo estoy ocupando esta ley de potencias, el modelo de Traut. ¿Y ese modelo de travel se ocuparía un software o ya sería nada más, o ya ahí es directo? Pues es esta ecuación. Si tú lo quieres ver en un software, también lo tendrías que meter así como las propiedades mecánicas, meter este modelo y calcularlo. Que Predict te lo permite, te permite crear tus métodos ahí en un script y poder ejecutarlos. Ah, ok, profesor, gracias. ¿Vale? Aquí la consideración, ustedes pueden ocupar este modelo de aquí, pueden ocupar este modelo de acá, pero estos valores que ustedes obtengan calibrados no lo pueden utilizar en este modelo DBC. ¿Por qué? Porque este modelo DBC está basado en el modelo de Traut. ¿De acuerdo? Para aquellas variables que están calibradas con el modelo de Traut. Si ustedes desean implementar, por ejemplo, este ley de potencias, lo voy a poner aquí arriba, esta densidad de la roca igual a densidad de la roca, densidad Multland, por la exponencial de mz. Ustedes deberían de meterlo aquí a esta integral y resolver esta integral y ya obtienen y ya podrían ocupar este modelo y ya podrían utilizarlo en el modelo que les resulte aquí, ¿de acuerdo? Porque pueden variar esos parámetros y esa pequeña variación causaría incertidumbre y ya no serviría para calcular adecuadamente la sobrecarga, ¿de acuerdo? Todo esto va fundamentado y como el modelo DBC está basado en ese modelo de ley de potencias modificada de Traut de 1997 y resuelto con la definición de sobrecarga, es decir, esta integral, pues obviamente es necesario siempre calibrarlo con este modelo.
¿Sí me explico? Ok, profe. Perfecto. ¿Algún otro duda que tengan? ¿No hay Bueno, dudas? yo tengo una duda, pero es sobre las tareas, profe. Bueno, es que ya nos estamos aproximando para el día del examen, entonces me gustaría, no sé si podríamos checar al menos cuáles eran los valores correctos de la tarea, de la última tarea, porque eso sí, no sé si esté bien en mi tarea, o sea, me gustaría corroborar que pues esté haciendo el análisis correcto. Perfecto. Sí, vamos a validarlo. Nos quedan, ¿cuánto tiempo? Nos quedan 15 minutos. ¿Alguien quisiera ir? O tú, ya no vi quién me habló. Es que no alcanzo a ver aquí. Yo fui, profe. Eh, ah, Cristian, ¿verdad? Ajá, sí. Perfecto, Cristian. ¿Ahí tuviste dudas con respecto a los valores que te dio? ¿Trataste de Ajá. identificar los intervalos? Sí, bueno, es que, bueno, yo tengo aquí, o sea, saqué los valores en el Excel, pero no sé, o sea, todavía no sé si estén completamente bien, o sea, ya los grafiqué, los unifiqué y todo, pero pues nada más tenía esa duda Ok, de si perfecto. están bien. Perfecto, vamos a validarlo. A ver, voy a compartir, voy a quitar esto. Y ahorita vuelvo a compartir, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo que resta de la clase en esa cuestión. Nada más permítanme un momento. En lo que... Aquí está. Entonces, no se les olvide el día de mañana, para aquellos que puedan y tengan el interés de ver esta parte de lo que están haciendo aquí en MATLAB, lo vamos a hacer ahí a la par, ¿no? Igual sería otra manera en lo que ustedes pueden comparar sus resultados con lo que está dando el software, ¿no? Perdón, sus resultados en Excel con lo que nos está dando MATLAB. Sí, sí me dijo, ¿verdad? ¿Vale? Nada más esperen un momento porque está cargando aquí mi Excel y está un poco lento. Lo voy a publicar aquí en Teams. Voy a agendar aquí la sesión de mañana. Aquí en Teams. ¿Vale? Ingeniero, otra pregunta, perdón. Dijo a las 6:30, ¿verdad? Mañana de la 6:30, tarde. por favor. Exactamente. Si tienen ahí algún problema, alguien más, lo podemos validar. No hay problema. Aquí está. Tenemos, es el pozo 1, ¿verdad? Es el que les proporcioné. Aquí tenemos los valores y el comportamiento de mis propiedades mecánicas. Creo que esto estorba. Creo que ya lo quité. Sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, ingeniero. Sí. Sí. Ingeniero. Ahí está. Perfecto. ¿Qué valores les dieron en este caso de la relación de Poisson? Ahí, por ejemplo, tú, Cristian. Estoy abriendo mi Excel, profe. A mí me dieron valores de 0 a punto 5. De 0 a punto 5. A ver, me voy a ir aquí a mis propiedades mecánicas y me voy a ir aquí a mis datos de la relación de Poisson. Por ejemplo, aquí para la relación de Poisson. Datos aquí. A ver cómo está esto. Inicia aproximadamente a... Está muy lento aquí mi... Ahí está. Inicia aproximadamente... Tenemos registros de tiempo de tránsito compresional a partir de los 207 metros.
Entonces yo aquí le dejé estos intervalos así tal cual, no se los modifiqué, pero sí inicié a hacer mis cálculos a partir de donde tenía los datos, ¿no? Desde los 2000, de los 207 metros. Voy a quitar aquí esto. Voy aquí propiedades mecánicas. Y voy a agregar aquí el filtro, para quitar todo eso que tengo en blanco. Como todo nos lo basamos directamente de mi registro de tiempo de tránsito, de los registros que les proporcioné, que son estos, ¿de acuerdo? Sí. Únicamente vamos aquí a utilizar para estas propiedades mecánicas, o utilizamos para estas propiedades mecánicas. No sé por qué no me lo está dando, creo que son muchos valores. No son muchos, que digamos. Bueno, está raro aquí mi Excel, no me está dando aquí el filtro. Yo creo que es por la fórmula que tiene, que le implementé. Entonces estamos iniciando a partir de aquí, de los 207 metros, que tenemos un tiempo de tránsito de 154.59. Y vamos a ver su comportamiento de manera gráfica. Aquí tengo, por ejemplo, el tiempo de tránsito, y lo estoy graficando aquí para ver esos comportamientos. Esto es muy importante aclararlo. Para poder verlo de mejor manera, hay que graficarlos en una escala semilogarítmica. Ustedes se lo pueden dar clic derecho sobre su escala del eje Y, y aquí le pueden poner escala logarítmica. Perdón, es sobre, en este caso es el eje X. Aquí tenemos una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque aquí puedo observar, si yo trazo esta tendencia, puedo observar que aquí hay un comportamiento lineal. Y cuando lo comparen ustedes con su densidad, y me voy a ir aquí a las propiedades elásticas, aquí tengo mi velocidad, vean cómo se va comportando mi velocidad, y vean cómo se va comportando aquí mi densidad de la roca. Entonces, aquí a simple vista, podemos observar que ya hay una tendencia aquí de compactación normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi registro de densidad va aumentando con respecto a la profundidad, y aquí hay un punto en donde se regresa. Entonces quiere decir que aquí, para cuando hagan el cálculo de su sobrecarga, esto no lo vamos a considerar. Y acá vemos que hay algo característico que les había comentado, que es la parte de los carbonatos. Entonces, para los datos de las propiedades mecánicas, aquí, a ver, voy a quitar todos estos, los voy a ocultar. Para las propiedades mecánicas tengo una relación de Poisson que inicia en punto 46, que son valores los más altos, casi cercanos a punto 5, y tiene lógica con lo que hemos estado haciendo, ¿no? Observamos que las rocas más dúctiles se encuentran aquí superficial, y conforme se va compactando, en este caso con esa compactación normal, vemos que se va reduciendo. Quiere decir que se van volviendo menos dúctiles. ¿De acuerdo? Va perdiendo ductilidad conforme se va compactando la roca. Aquí, como ya hay un punto en donde ya no se pierde la porosidad por el fluido contenido, entonces por eso vuelve a ganar esa ductilidad y tiene mayor capacidad de deformarse. Todo este rango, y llega en un punto en donde tiene valores incluso muy cercanos a punto 1, donde nos está diciendo que son rocas muy frágiles, con una mayor densidad, y viéndolo desde el punto de vista de módulo de Young, que está aquí en MegaPCI, tienen valores entre 10 y 15. ¿De acuerdo? Entre 10 y 15 tiene estos valores, y me está diciendo que es una roca muy rígida, que en términos aquí de vista de esfuerzo de formación, tenía una pendiente mucho más alzada, ¿no? Casi vertical. Comparado con este que se ve aquí, que tiene un módulo de Young más pequeño, es decir, son menos rígidas estas rocas, y por eso tienen un mayor módulo de Young, una mayor relación de deformaciones. ¿De acuerdo? ¿Se adelanta? De acuerdo, profe.
Porque Profe, sí, ya que yo tenía la duda de que, por ejemplo, en el módulo de Young, yo percibí igual valores, una escala de 0 a 20 megapsi y nada más esa era mi cuestión, porque pensaba que eran valores un poco altos, pero ya vi que sí, más o menos está, o sea, sí está igual. Esa era mi duda nada más porque pensaba que ya me estaba saliendo un poco de la escala. Ok. Sí, aquí lo vamos a validar el día de mañana, cuando ustedes lo generen en MATLAB, y lo vamos a exportar, ahí lo vamos a guardar en un Excel, lo van a copiar dentro de su archivo y pues sacan ahí una diferencia, ¿no? Y vamos a ver cuánto es el rango de esa diferencia de y el rango de error, ¿no? Que tendríamos calculando uno y otro, ¿no? Que prácticamente todo nos debería de dar exactamente igual, ¿no? sí, ingeniero. ¿Podría poner sus valores para ver si están igual que los míos? Ajá. ¿Es más grande? Listo. Empieza a ser mejor. Sí, ya. Observamos que aquí van a iniciar con valores de .46 y tenían valores más pequeños de .24, .25, o sea, ya referente a la parte de los carbonatos, ¿no? Incluso .19. Para el módulo de Young, aquí en estos primeros puntos dan valores muy pequeños, incluso casi cercanos a cero, de .23, .26. En la parte de abajo tenemos valores más grandes de 6, 7, 10, 13. Que esto obviamente los tengo en términos de megapsi, porque son valores muy grandes. Esto multiplícalo por 10 a la 6 y ese es el valor en PSI, ¿no? Del módulo de Young. Entonces, para no perder ahí la vista, pues aquí lo tengo generado de esta manera. También el módulo de corte lo tenemos de esta manera. Dije, entonces, en nuestro gráfico de la relación de Poisson, se puede decir que la zona dúctil sería como de los 207 metros más o menos a 4800. O sea, hasta donde se empieza a prolongar, y esa sería como la zona frágil, ¿no? Donde se empieza a prolongar nuestro gráfico. Exactamente, esta parte. Obviamente aquí tenemos algunas zonas menos dúctiles, pero todavía podemos decir que son, tienen cierta ductilidad, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de litología. Aquí aumenta demasiado por esa cuestión de los carbonatos. Entonces, quiere decir que esta zona es muy frágil, entonces aquí tenemos una mayor rigidez comparada con esta. Si yo quito esta parte de aquí abajo, podemos ampliar este registro y podemos ver claramente más algunos comportamientos de aquí de estos cambios, ¿no? Incluso podemos ver aquí una zona que pudiese ser menos frágil que esta, pero ya estaría dentro de la parte de la zona o de un medio frágil, ¿no? Ok. Sí, Pero gracias, sí, ingeniero. siempre ese comportamiento y por eso metí este pozo. ¿Por qué? Porque tenemos esta zona característica, ¿no? De estos cambios del terciario al mesozoico, que hay un cambio considerable de la litología de estas rocas clásticas a estas rocas carbonatadas. Y se ve aquí en el comportamiento mecánico, ¿no? Ese cambio considerable. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda adicional que tengan? Bueno, yo nada más quería checar, profe. Yo hice una tablita para más o menos checar qué tipo de roca podíamos tener en la zona frágil bueno, yo determiné más o menos en la última sección, más o menos en lo que comprende el Jurásico, y me encontré con que había arenas, bueno, usando la tablita de comparativa de la relación de Poisson con Young, más o menos me dio esos valores de sandstone entre esas profundidades. No sé si esté correcto eso o ¿A tal qué vez me estoy desviando un profundidades? poquito. A ver, lo estoy checando, profe. Yo lo tomé, mi profundidad número 5 la estoy tomando de 4.600 metros a 6.200 metros. A 4600 dices que de aquí, más o menos. Pero pues aquí, por ejemplo, en el comportamiento, pues ya ni siquiera está Sí. cuadrando, no hay mucha diferencia. Aquí, por ejemplo, hay 4700
4.500, más o menos por aquí estás tomando de aquí y acá, ese intervalo, a 6.200. Entonces, pues yo te recomendaría que lo hicieras con intervalos más pequeños, identificaras donde veas que es constante y después sacaras ahí el promedio y con ese promedio obtuvieras lo que estás haciendo, la tablita, y empezaras a comparar. Para esta pequeña zona 2, voy a poner aquí una forma. Para esta pequeña zona 2 que veo aquí, por ejemplo, con este comportamiento, o esta zona tal, de acuerdo, para esta zona tal veo un comportamiento constante de tanto, o puedes sacar su promedio, de acuerdo, y sobre ese promedio tú te basas. Por ejemplo, aquí tenemos densidades mayores a 2.6, incluso aquí más o menos si me posiciono, hay valores de 2.74. Realmente tus areniscas tienen esos valores altos comparado ya con los otros modelos, y también en términos de velocidad. ¿O solamente comparaste relación de Poisson y módulo de Young? No, profe, o sea, yo hice la zonificación de de lo que yo consideré más o menos o sea, donde ya había una diferencia notable, que era o sea, hice un promedio de estimación de los 4.600 hacia los 6.200. Todo eso creé más o menos un promedio de los valores de la relación de Poisson y también los del módulo de Young. Y ya comparando más o menos el promedio de las dos aproximaciones, yo obtuve una tablita, y de esa tablita, por ejemplo, yo obtuve para ese valor que yo nombré la zona 5, valor de 5.3 en módulo, no, perdón, de 0.12 en relación de Poisson, y en Young me dio de 12 megapsi más o menos, y corroborándolo me dio Sandstone. Aunque no pero sé si así sea. ¿están en 12 megapsi o en megapascales? Lo tienes ahí. En megapsi. Ok. Ten cuidado ahí validando, porque también no solamente es involucrar, les he mencionado, la relación de Poisson y el módulo de Young. Tienes que ver la densidad de la roca, las velocidades, y también pues podrías incorporar el volumen, el módulo volumétrico, el módulo de corte y la compresibilidad. Siempre es importante validarlos en su conjunto, porque así te va a ayudar a describir y a clasificar de mejor manera. Y aquí, por ejemplo, pues yo no lo vería tan correcto zonificar de esta manera, porque aquí yo veo un comportamiento comparado con este de acá, ¿no? Que me estaría desfasando aquí, o me estaría disminuyendo los valores. Lo ideal sería, si vas a agarrar algo así muy, muy general, pues ponerlo más abajo, aproximadamente en la entrada aquí del Cretácico, donde ya puedo observar que son constantes, ¿no? Si yo agarro a 4.600 y saco el promedio, pues me va a sacar el promedio, me lo va a sacar más o menos como por aquí. Para este, ¿no? El promedio para este me lo va a sacar como por acá. El promedio para la relación de Poisson me lo va a sacar como por acá. Para el módulo de Young igual va a salir por acá, más o menos. ¿No? Más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado y manejar zonas ya más específicas. Por ejemplo, si yo considero aquí, entonces aquí mi promedio de esto ya más o menos entraría por acá, ¿no? Mi promedio aquí de la densidad ya estaría como por aquí. Mi promedio de la relación de Poisson ya estaría por acá. Mi promedio del módulo de Young estaría por acá. Mi promedio de los demás estarían por aquí, ¿no? Y así sucesivamente, y así te ayuda a clasificar de mejor manera estas litologías. ¿De acuerdo? Y no solamente te enfoques en esos dos, mete también lo que les había comentado, la densidad de la roca, las velocidades y los otros 3 módulos que te faltan de analizar, ¿no?
Yo estuve checando, por ejemplo, el módulo, bueno, la densidad de la roca, Ajá, porque teníamos, bueno, calculábamos una por Gardner, ajá. y ahí me dio valores, me parece, creo que de dolomía, algo así. No Exacto. estoy, a ver, De voy caliza o a, dolomía, ¿no? Exactamente. Valores ajá, más altos sí, de 2.7. sí, me dio esos valores, entonces más o menos pues lo estoy checando, nada más que para, había otra tablita que relacionaba la compresibilidad y me parece que era el módulo de corte. Entonces, eso, bueno, ya no lo pude relacionar muy bien porque creo que sí bueno, con el promedio que yo obtuve, no se asemejaba a los valores de la tablita. Ahí sí Exactamente. no sé, no sé qué pueda hacer ahí con eso. Ahí te recomiendo zonificar nuevamente, pero ya reduciendo sus espacios, porque si tú zonificas así, como lo tenías, prácticamente estás considerando distintos tipos de litología y obviamente pues no te va a cuadrar o te va a dar ahí como que un promedio de ambos, ¿no? De lutitas, areniscas, calizas y te puede causar incertidumbre. O sea, lo importante de graficar aquí tus propiedades mecánicas es que puedas identificar zonas que veas o observes que tienen comportamientos constantes. Por ejemplo, si yo lo bajo más o menos aquí ¿a qué profundidad será? A 5000, abajito de los 5000, yo observo que ya es más constante y ya obtengo ya un promedio más característico. ¿De acuerdo? Y te recomendaría, por ejemplo, poner, de acuerdo a los rangos que tienes, sería para velocidad, arenisca o dolomía. Y así para el siguiente me dice que es dolomía y caliza. Y para el siguiente me dice que es dolomía, caliza y arenisca, ¿no? Y así en todos, por lo menos te va a dar que en la mayoría un cierto tipo de litología característica. Obviamente, si nada más te quieres basar en uno, en dos, pues obviamente aquí, y tomando esos promedios o esos intervalos o esas zonas tan grandes, obviamente pues sí te va a causar mucho ruido y te puede involucrar más de una litología, ¿no? Pero ya cuando agarras intervalos más pequeños que ya te dan un promedio más representativo y empiezas a definirlo, por ejemplo, te basas y ves los intervalos para la velocidad compresional, que es esta línea azul. Para velocidad compresional, para la glutita tiene estos intervalos. ¿Cumple? No. Para areniscas cumple, parece que entra en el rango, lo colocas aquí. Para dolomías calizas cumple, lo colocas aquí y así para los demás. Y vas a ver que en las mayorías te va a dar una roca o una litología característica que entonces tú ya lo podrías asociar. No sé si me expliqué, Sí, profe, muchas gracias. ¿vale? Pero sí te recomiendo que en primera instancia zonifiques de mejor manera o identifiques esos intervalos. Por ejemplo, incluso puedes ser más riguroso y tomar intervalos más pequeños. Por ejemplo, aquí ves un comportamiento de esta manera. Aquí ves otro comportamiento. ¿De acuerdo? Incluso aquí en tu rayos gamma te indica, ¿no? Que tiene aquí una cierta arcillosidad o mayor arcillosidad, esta zona, o radioactividad. ¿De acuerdo? Y lo podrías considerar. Observamos otra, ¿no? Aquí al final observamos otra, ¿no? O sea, de esos intervalos que tú tomaste, podrías salir incluso unos 4 o 5 más intervalos. Pero te digo, ya si no quieres irte tan riguroso, puedes tomarlo así como lo había comentado. Bajar este valor a más o menos a 500 y ya tienes esta zona que en promedio pues ya te estaría dando algo representativo, ¿no?